Hay un extraño animal de origen desconocido en México que vive en el agua y del cual nunca se había escuchado en nuestras tierras, el cual se llama ahuizot. Fray Bernardino de Sahagún, 1550. El ahuizot fue un animal hoy extinto que habitaba en el fondo de los lagos de la cuenca de México. Engañaba a sus víctimas simulando el llanto de un bebé para luego atraparlos y ahogarlos. Monstruoso en su cuerpo, tanto en sus obras. El conocido ahuizot es el monstruo temerario de las aguas. Tenochtitlan, la gran capital mexica, estaba construida sobre un lago, por lo que el agua fue siempre fundamental para esta sociedad. En sus aguas, los pescadores obtenían abundantes presas para comerciar y consumir, pero era necesario que alguien cuidara a los peces de la avaricia de los hombres. Esta era la labor del ahuizot, y de ahí el significado de su nombre. Ahuizot se compone de las siguientes palabras: at, agua; huitzitzilin, colibrí. El colibrí representa la voluntad para los mexicas. Solin, cosa rara. Por ende, la traducción metafórica es el ser que encarna la voluntad de las aguas. El ahuizot moraba en las profundidades de los lagos de la cuenca de México. También en los profundos manantiales y grutas subacuáticas, en las profundidades acuosas. Vivía desplazándose por los cursos de agua, por lo que podía aparecer súbitamente en cualquier charca o curso de agua. Por lo general, nada advertía sobre la presencia del ahuizot bajo la superficie. Aunque en ocasiones se enfurecía y provocaba remolinos que arrojaban ranas y peces muy lejos de la orilla. Su cuerpo es descrito como el de un simio, con hábitos anfibios, tamaño de perro. Tenía orejas que eran llamativamente puntiagudas, su cuerpo negro y liso, capaz de ser impermeable y de erizarlo hasta ser filosas púas. Tenía 2 ojos negros como de rata, que parecían reírse y burlarse de quien los contemplaba. Pero lo más macabro de este animal es que tenía una cola que terminaba en una mano, similar a la de una persona. La utilizaba para atrapar a todo aquel que cometiera el error de acercarse demasiado a la orilla. Siempre que un pescador se aproximaba a las orillas de los ríos o lagos, el ahuizot utilizaba su mano cola para atraparlo desde el tobillo y arrastrarlo al fondo del lago para ahogarlo. Después lo llevaba a su cueva submarina. No era raro escuchar historias de canoas volteadas por el animal o de viajeros que eran jalados por la bestia hacia el lago. El ahuizot usaba su fuerte cola para arrastrar a sus víctimas una vez que se encontraban cerca del agua. El ahuizot mostraba un particular interés por devorar las partes crocantes de la anatomía humana, entre las que se encuentran las uñas y los dientes. También se deleitaba con la suavidad de los ojos de sus víctimas, dejando el resto del cuerpo intacto. El cuerpo de la víctima emergía de las aguas días después. La siguiente descripción es encontrada en el Códice Florentino. Una vez que el cuerpo ha sido recuperado, no tiene ojos, dientes ni uñas. Todas han sido arrebatadas de él, pero su cuerpo está intacto, su piel sin lastimar. Su cuerpo sale todo mojado, suave como si se le hubiese golpeado con una piedra o tuviera pequeños golpes. Cuando el ahuizot se molesta por no atrapar a nadie, no ahogar a ninguna persona,
Entonces sale a veces del agua para imitar el llanto de un bebé, quien se acerca buscando al bebé, donde posiblemente imagina que ha sido abandonado. Solo encuentra un final fatal, pues cae en las manos del Ahuizotl. Decían también los mexicas que este animalejo usaba trampas para cazar hombres. Cuando ya había pasado mucho tiempo de que el Ahuizotl no había podido hacerse de ninguna persona, utilizaba una estrategia para atraer a su presa. Atraía y juntaba muchos peces y ranas a donde él estaba. Los hacía saltar sobre el agua y los pescadores, atraídos por aquellos peces, se acercaban y comenzaban a atrapar a los peces usando sus redes. Pero justo cuando estaban haciendo esto, el Ahuizotl, lenta y cuidadosamente, sacaba su mano del agua y atrapaba al pescador, jalándolo hasta el fondo del lago hasta que éste se ahogase. Después lo llevaba a su cueva y se alimentaba de él. Cuentan los mexicas que un día una ancianita fue por agua al río. Cuando ésta iba llegando, se percató de que en la orilla del río había una criatura extraña y monstruosa. Supo inmediatamente que se trataba del Ahuizotl. Como el monstruo estaba distraído, la ancianita pudo atraparlo. Lo tapó con una de sus prendas y lo colocó en su jarro de agua. Decidió llevárselo a los sacerdotes de Tlaloc, y estos lo observaron bien, pero la maldición del Ahuizotl, la cual decía que si tú veías a uno, morirías unos días después, no les hizo nada por estar al servicio de Tlaloc. Los sacerdotes, al tener por entendido que el Ahuizotl tenía como trabajo cumplir la voluntad de Tlaloc, le ordenaron a la ancianita que lo regresara a donde lo había tomado y que lo liberase. Cuentan que por haber hecho esto, la ancianita murió poco tiempo después. Ka setlacat ilamaton kikuitiwitz, ihuipil ikitlapacho, niman apilolco ilamatzin mikis, inalamatzin se otlajajco, sano quijto. El siguiente relato fue contado por unos españoles después de haber tenido un encuentro cercano con el Ahuizotl alrededor del año 1520. Un día, mientras reparaba un barco, los marineros escucharon el llanto de un niño. Extrañados, se apresuraron a ayudar al niño, pues sus llantos provenían del lago. Ellos pensaron que se estaba ahogando el niño, pero para su sorpresa nunca vieron al niño. Se acercaron más a la orilla para distinguir de dónde salía ese llanto y ver si podían ayudar a ese niño que lloraba. Cuando de la nada, una mano jaló al marinero, tirándolo de la embarcación y lo arrastró hasta el fondo del lago. Asustado, su acompañante se dio prisa para avisar que en el lago habían matado a su amigo. Salieron a buscar el cuerpo del marinero sin tener éxito. Al regresar, los nativos le explicaron que había sido el Ahuizotl, que es un animal místico y sagrado. Los marineros se dijeron que ni un animal podría llevarse a un hombre de esa forma, que eso era obra del diablo. Pero las desapariciones eran cada vez más constantes, y los hombres no se atrevían a salir solos, y menos se oían llorar a un niño. Asimismo, dicen en los pueblos que si alguien se topa con el Ahuizotl y no siente temor ni es atacado por este, la persona morirá pronto. Contaban historias parecidas sobre seres peligrosos que habitaban en los lagos y ríos. Después de la gran inundación de 1629 en la Ciudad de México,
la cual aún se encontraba en medio del lago Texcoco. Los españoles estaban por cambiar la sede de su capital y trasladarla al estado de Morelos o a Veracruz, pero tomaron una decisión más radical. Decidieron cambiar el curso de los lagos y así desecar el gran lago que rodeaba la gran ciudad mexica. Debido a ese cambio, se extinguió el animal más exótico y agresivo que vivió en el periodo precuauhtémico. O eso se creía. Hace no mucho tiempo, se registró un posible encuentro con un ahuizot por un turista en la ciudad de Papantla. La historia es la siguiente. 12 de enero del 2017. Testimonio. El conocer la leyenda fue mera casualidad. El día que visité Papantla me quedé en casa de unos amigos. Como parte de mi recorrido me llevaron a lo que era el Tajín y ya entrada la noche paramos en uno de los ríos que hay por la zona. Nos acompañaba don Manuel, el abuelo de uno de mis anfitriones. Un hombre no muy mayor, pero con mucha de la experiencia que dan los años bien vividos, y fiel a la cultura azteca, la cual aprendió a amar gracias a su abuelo. Mientras veíamos la luna reflejándose en las aguas tranquilas a lo lejos, escuchamos un ruido. Nos angustiamos al reconocer el llanto de un bebé que parecía estar a las orillas del agua. Un llanto muy lastimero, como dicen las madres, llorando con mucho sentimiento. Motivados por la curiosidad de saber de dónde venía el sonido, nos preparábamos para acercarnos más a la orilla y ver el origen. Don Manuel se paró inmediatamente y de forma tajante nos ordenó retirarnos del lugar. A pesar que le dijimos que era claro el llanto, él nos reafirmó la orden y nos dimos media vuelta. No dimos más de 5 pasos cuando el llanto cesó tan rápido como inició. Mientras regresábamos a la casa, don Manuel nos comentó que entendía que estuviéramos confundidos y nos dijo que no lamentáramos no atender al llanto del supuesto bebé, pues era el ahuizot. Ahuizot no es una palabra que uno escucha todos los días. Así, nuestra curiosidad aumentó y don Manuel nos contó la historia como él la conocía. Don Manuel nos comentó que era visto principalmente en el centro del país, en la zona que en otro tiempo fuese el gran lago de Texcoco, aunque se le vio en ríos y lagos dentro y fuera de los límites del imperio azteca. Las expresiones culturales que rodean al ahuizot han persistido hasta la fecha, y un gran número de tallados y representaciones artísticas han sobrevivido, todas remarcablemente coherentes con sus representaciones precuauhtémicas, ya que este fue un animal que conocieron varias generaciones. Y quizá, solo quizá, si algún día te encuentras cerca de un río, de un lago o de un manantial, ten cuidado. No vaya a ser que una mano emerja del agua, te sujete y te arrastre hasta las profundidades, donde encontrarás una muerte segura a manos del ahuizot.